Buenos días, jóvenes de cuarto bachillerato en medicina. Vamos a comenzar con la clase de fisiología. En esta ocasión, pues me disculpo de antemano por trabajar a través de una grabación. Cualquier duda que quede acerca del tema, pueden anotarla y enviarla, por favor, a través del chat de Educar. Así, pues se pueden atender de manera individual si algo de la presentación no llegara a quedar claro. Entonces, estábamos trabajando, en la clase anterior comenzamos este tema que es fisiología celular. Entonces vamos a hacer un recordatorio de lo que estuvimos viendo y luego pues vamos a platicar ya sobre el tema que toca el día de hoy. Entonces, recuerden que ya la próxima semana van a tener su actividad de parcial número 2. Entonces es importante hacer este repaso. Vamos a comenzar recordando que vimos las funciones celulares, la función de nutrición, la función de relación y reproducción, además de los procesos pues que le proporcionan a la célula la energía, ¿verdad? Que necesita que entre sustancias, que éstas se transformen y finalmente poder eliminar lo que ya no le sirve, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, hablamos que el ingreso de sustancias se daba a través de dos tipos de transporte, que es el transporte activo y el transporte pasivo, ¿verdad? Uno en el que no hay gasto de energía y otro en el que sí lo hay. Entonces, recapitulando, hablamos que el pasaje pasivo se va a dar sin gasto de energía, es decir, que las partículas pequeñas y simples como el agua y el oxígeno ingresan a la célula sin que haya un gasto de ATP, sin que haya un gasto de energía. Entonces, estas moléculas pequeñas pues pueden entrar de dos formas, ¿verdad? Que son los tipos de difusión o de ósmosis. Entonces, tenemos, por ejemplo, la difusión a favor de un gradiente de concentración en la que las sustancias pasan de donde hay más a donde hay menos. O también puede realizarse a través de la difusión simple, que las moléculas pues simplemente atraviesan la capa de fosfolípidos de la membrana plasmática. O sea, solamente pasan, como que dijeran, permiso, aquí voy y nada más. No tienen que esperar a que les abran la puerta, ellas solitos pasan, ¿verdad? Ahora, en el caso de la difusión facilitada, pues que intervienen proteínas que ayudan a que puedan ingresar las sustancias, que son los canales proteicos y carriers. Ahora, con estos, pues en ninguno de estos casos se va a gastar energía. No me voy a detener en esta diapositiva porque fue exactamente lo que hablamos la semana pasada, solamente estamos recordándolo. Entonces, ese es el transporte pasivo, donde no gastamos energía. Ahora, si damos a la siguiente diapositiva, pues está todo lo que hablamos sobre el transporte activo, en el que sí tenemos que pagar el pasaje para pasar de un lado a otro o atravesar la membrana, ¿verdad? ¿Cómo pagamos ese pasaje? Pues con energía, con ATP. Entonces, aquí el pasaje activo pues será en contra del gradiente de concentración, entonces es un poco, no se daría fácilmente, hay que gastar energía para que pueda realizarse. Entonces, este pasaje activo con gasto de energía para poder ingresar las sustancias a la célula, pues se pueden dar de dos formas, la fagocitosis, que es donde se van a involucrar, van a ingresar a a la célula, pues sustancias en estado sólido. Y bueno, ahí dábamos el ejemplo de los leucocitos o glóbulos blancos, que pues son capaces de absorber bacterias para que no nos hagan daño y destruirlas adentro de su estructura, ¿verdad? Entonces, hay muchas células que realizan este proceso de fagocitosis para poder dejar ingresar sustancias en estado sólido. Ahora, cuando una célula, por ejemplo, las células que revisten o que encontramos ahí en los capilares sanguíneos, pues sabemos que la sangre tiene componentes líquidos. Entonces, estas células pues van a utilizar el proceso de la pinocitosis para dejar entrar em, esas sustancias en estado líquido. En estos dos movimientos o estos dos tipos de transporte activo, pues se va a gastar energía, se va a gastar ATP.
Bueno, entonces aquí recordamos, esta imagen me gusta bastante porque nos muestra las diferencias entre cada tipo de transporte, así que nos puede servir para entenderlos. Entonces aquí tenemos el pasaje de sustancias a través de la membrana plasmática de la célula, ¿va? ¿Cómo es que se dan estos procesos? El número 1 que ven acá se llama a favor del gradiente de concentración, o sea, vamos de donde hay más de una sustancia va a pasar a donde hay menos. Eso es a favor del gradiente de concentración. Si nos damos cuenta, el pasaje pasivo, ambos tienen la flecha hacia abajo, o sea, van a favor del gradiente de concentración. Pero si nos vamos a la de que dice pasaje activo, va hacia arriba la flecha, porque es en contra de esto. De donde hay menos va a pasar a donde hay más. Entonces, eso requiere un gasto de energía. Bueno, entonces hablemos del pasaje pasivo. Hablamos ya de la difusión simple, que simplemente la molécula viene y pues con permiso les dice a la capa de fosfolípidos y la atraviesa. Esa es difusión simple. Luego tenemos la difusión facilitada, que la molécula va a atravesar uno de los canales de proteínas que hay por ahí. O sea, son canales como los poros de la membrana. Estos siempre están abiertos, así que solamente pasan a través de esos poros las sustancias. Eso es difusión facilitada, pasaje pasivo o transporte pasivo. Entonces aquí en estos dos no gastamos nada de energía, nada de ATP, simplemente las moléculas pasan. Solo que la simple pues atraviesa la membrana de fosfolípidos y en la facilitada pues pasa el canal de proteínas. Así de sencillo es. En cambio, para el pasaje activo necesitamos la ayuda de proteínas transportadoras, o sea que normalmente no están abiertas como estas, no tienen un canal por donde solo pasan las sustancias, sino que para poder hacer que esta sustancia pase de la célula al exterior, por ejemplo, o al revés, pues entonces vamos a usar estas proteínas y eso va a gastar energía para poder pasar la membrana plasmática. Entonces estamos hablando de pasaje activo con un gasto de ATP o de energía. Ya saben, esto que están viendo, este video, pues ya está subido a YouTube. Usted si se queda atrás, si quiere volver a ver, a escuchar la explicación, ver las diapositivas, pues puede acceder al video en YouTube y pues echarle un vistazo, ¿verdad? Y pausar el video exactamente en la diapositiva que tal vez no logró copiar o no logró pues terminar de ver o comprender. Entonces, esta opción queda, ¿verdad? Disculpen que sea de esta manera la clase del día de hoy, pero cualquier duda que quede, por favor, a través de Educar podemos comunicarnos y realizar sus consultas. Veamos, hasta aquí llegamos a lo que ya habíamos visto. Antes de pasar al tema del día de hoy, vamos a ver, bueno, esta fue la actividad de reforzamiento número 2. Tenía que escribir la definición e ilustrar cada tipo de pasaje o transporte, ¿verdad? El pasivo y el activo. Espero que ya esté hecha. Y vamos a hablar entonces de cómo van a entregar las tareas. Vamos a definir esta parte. Entonces, como saben que la plataforma está en mantenimiento porque hubieron algunas cosas que no se lograron, pues, definir y dejar bien, entonces, pues no vamos a utilizar la plataforma para poder entregar las tareas. En lugar de eso, vamos a utilizar un correo y a través de un correo usted me va a entregar todas sus tareas. Entonces, quiero que preste mucha atención a esta explicación. No coloco el correo en esta diapositiva porque eso es algo privado entre ustedes como alumnos y yo como su profesora. Entonces, como estos videos pues están públicos, no lo coloco aquí. El correo lo va a encontrar en el chat de Teams. No es necesario que escriban ya a estas alturas, pues no tienen que escribir su nombre en el chat porque ya saben que a mí me queda el registro. Pero por favor, sí, vean en el chat. Ahí está el correo institucional que vamos a usar para la entrega de tareas. Si no puede ver el chat, por favor, pídale a algún compañero muy solidario, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que le comparta el correo. Entonces, ¿cómo va a entregarlos? Usted va a identificar su correo, obviamente con su nombre completo.
grado y sección, ¿verdad? No soy adivina para encontrar y el correo tal vez dice linda.97 y después yo no voy a saber quién es linda.97. Entonces, por favor, indispensable que el correo incluya sus datos personales. Ahora bien, usted me va a entregar en un solo, hay dos formas. La primera sería que en un solo PDF me entregue las actividades de reforzamiento, en otro el trabajo número 1 y en otro PDF el trabajo número 2. Solo se van a aceptar las tareas en formato PDF. Si usted manda fotografías, si usted manda un Word, le voy a bajar puntos por seguimiento de instrucciones. Por favor, se está diciendo claramente y lo he repetido desde la primera actividad de reforzamiento que las entregue en PDF. Entonces, usted tiene que poner sus datos personales y escribir el curso de la clase que es. Usted pone curso, fisiología, actividades de reforzamiento y coloca sus archivos PDF. Si recibe más de un curso conmigo, que obviamente con ustedes de medicina les doy 4 cursos, por favor, envíeme las actividades de los 4 cursos juntas en un solo email. Así de su persona en un correo encuentro sus actividades de las 4 clases y asigno su punteo de una vez a las 4 clases. Y no estarme encontrando de un correo aquí, un correo por allá, después de 20 personas. Entonces, por favor, trabajemos así. En un solo correo, usted me va a entregar las actividades de zona de los cursos a los que yo le doy. Clases, todos. Entonces pone curso número 1. Si usted quiere comenzar, pues anatomía y sus 3 actividades de anatomía, que las puede englobar en un solo PDF por clase. Esa es la opción B. O hace un PDF por cada actividad o hace un PDF por clase. Uno donde estén sus actividades de reforzamiento, el trabajo 1 y el trabajo 2. Un solo PDF para fisiología, un solo PDF para anatomía, un solo PDF para biología y un solo PDF para química. Si lo quiere trabajar así, si no, pues sus 3 PDF por cada clase, por favor, en un mismo correo. Es más fácil para mí y usted va a estar más seguro de que al abrir yo su correo, de una vez le califico las actividades de zona para las 4 clases. Entonces, de esa manera. La fecha límite es el 5 de marzo. Se recuerdan que esa fue la fecha que di para el último trabajo. Entonces, para el 5 de marzo, en todas las clases manejamos las mismas fechas. Y la mayoría de actividades de reforzamiento ya las tiene hechas. El trabajo número 1, que tenía fecha para esta semana, ya lo tiene que tener terminado. Entonces, por favor, el 5 de marzo, fecha límite para entregar todas sus actividades. Ahora bien, si usted las tiene antes terminado, lo de las 4 clases que recibe conmigo, pues no hay ningún problema que me lo envíe ya mañana, que lo envíe pasado. Tiene cualquier día, en cualquier horario, puede enviar sus tareas, pero su límite es el 5 de marzo. El 6 de marzo yo ya no reviso correos del 6 de marzo. Tenemos que practicar el valor de la responsabilidad y la puntualidad, por favor. Entonces, usted me los puede entregar ya mañana, si quiere, pasado, el día que quiera, hasta el 5 de marzo. 6 de marzo ya no recibo esto, porque usted tiene que ser responsable y ya teníamos fechas establecidas. El único problema fue que no pudimos entregarlas a través de la plataforma en la fecha indicada. Esto solo va a ser así en la primera unidad. Entonces, por favor, trabaje en un solo correo todas las clases que reciba conmigo y sus actividades. Entonces, ya les dije, o sea que si por las 4 clases, si usted hace un PDF por actividades de reforzamiento, uno por trabajo y uno por trabajo 2, me estaría entregando un total de 12 PDFs en ese correo. Ahora, si usted me hace en un mismo documento de PDF estas 3 cosas juntas, pues entonces me va a entregar solo 4 PDFs en su correo. Realmente no importa cómo decida hacerlo, la cuestión es que vayan sus actividades y yo le pueda calificar para que tenga zona. Aparte es el punteo de conectividad y aparte es la nota de los parciales. Entonces, por favor, para poder tener zona en los cursos, de esta manera lo vamos a entregar. Si alguien no entendió algo de esto,
Ya sabe, ¿verdad? Por Educar si está funcionando el chat. Entonces por ahí me escribe, por favor, y yo le resuelvo sus dudas. Pero lo indispensable es esta manera, ¿verdad? Un solo correo. ¿Cuál es el correo al que lo va a mandar? Está en el chat de Teams. Ahí va a estar escrito. Por favor, si no lo vio, pues pídale a los compañeros que se lo compartan. Entonces, si no, me lo pide por Educar y yo con mucho gusto se lo doy. Entonces, por favor, en un solo email, todas sus actividades de zona de todos los cursos que le doy. O sea, de las 4 clases, en un solo correo, por favor. Es más fácil, va a ser más ordenado y así le califico de una vez su zona para los 4 cursos. O sea, voy por persona, no por curso por separado. Entonces, en un solo correo todo esto, por favor. Bueno, cualquier duda ya les expliqué por qué medio me pueden consultar. Ahora, como ya sé que de la diapositiva donde estábamos hablando del transporte activo, para esta puede hacer que ya perdimos el hilo. Entonces vamos a volver a repasar el transporte activo. Ya dejamos de lado lo de las tareas, ¿verdad? De ahí sacúdase, concéntrese y hablemos otra vez del tema de clase. Entonces, estábamos hablando de transporte activo y vamos a encontrar en esto los dos tipos de transporte activo, la pinocitosis y la fagocitosis. Estos son dos tipos de endocitosis, o sea, de entrada de sustancias a la célula que van a pasar a través de la membrana y van a llegar a su citoplasma. Entonces tenemos que en estos dos procesos se da la captura, da lugar a la captura de partículas. Cuando son sólidas, fagocitosis, y cuando son solamente porciones de líquido las que se capturan, pues se va a llamar pinocitosis. Aquí vemos entonces, para la pinocitosis tenemos que la membrana se va a invaginar, o sea, va a formar una cavidad y va a absorber líquido y ya pasa al interior. Ahora, en la fagocitosis, pues tenemos bacterias o restos celulares, se reúnen cerca de los receptores de la membrana y ésta los atrapa y los lleva al interior. Entonces, eso es transporte activo con gasto de ATP. Nos gastamos energía para poder realizar esto. Bueno, entonces nos vamos a qué va a pasar cuando ya ingresen esas sustancias al interior de la célula. Ahora vamos a ver qué va a pasar con ellas. Entonces tenemos la transformación de las sustancias. ¿Qué ocurre cuando logran ingresar, ya sea por transporte activo o pasivo? ¿Qué va a pasar ya adentro de la célula con esas sustancias que logran ingresar? Entonces, primero, las grandes moléculas, ahí nos recordamos de lo que vimos en biología. Las grandes moléculas, estamos hablando de las biomoléculas o los macronutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, esas son moléculas muy grandes. Entonces no pueden entrar por transporte pasivo, sino que van a entrar por transporte activo, ya sea si son sólidas, pues por fagocitosis, si son líquidas, van a entrar por pinocitosis. Entonces, ingresan a la célula y bueno, ahorita vemos qué pasa aquí. Ya sea que entren por fagocitosis o pinocitosis, pues no van a pasar directamente ya a formar parte de los componentes de la célula. Ya sabemos que si usted come un pedazo de pollo, pues la proteína del pollo no se va a adherir ya a su célula. La tenemos que transformar hasta que llegue a ser una proteína propia de nuestro cuerpo. Entonces, ingresan esas sustancias y deben ser transformadas en moléculas más simples. A ver, ¿a qué le suena eso de transformarse a moléculas más simples? Si usted respondió algo relacionado con metabolismo o una reacción química o catabolismo, pues está en lo correcto. Si no correspondió nada de ello, pues ahorita lo vamos a repasar. Entonces, esto se da, o sea, que estas moléculas complejas pasen a ser moléculas simples es gracias a los lisosomas. Se recuerdan que hablamos de que destruían algunas sustancias. Entonces, ¿cómo es que digieren las moléculas más complejas y ayudan a que se pasen a ser moléculas más simples? Pues es gracias a que adentro de los lisosomas hay enzimas digestivas llamadas hidrolasas. Las hidrolasas ayudan a la ruptura de moléculas grandes
para que sean moléculas más simples. Entonces, por ejemplo, la glucólisis, ¿verdad? Que es la destrucción de una molécula de glucosa y que pase a ser ATP. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, las hidrolasas de los lisosomas fracturan, destruyen, digieren estas moléculas que se obtuvieron por fagocitosis o pinocitosis. Y ya, pues una vez que son simplificadas, esas moléculas se pueden incorporar al citoplasma. O sea, ya salen del lisosoma simplificados y ya se van al citoplasma de la célula. Ahí son asimiladas, ahí son utilizadas. Pero tienen que pasar por este proceso, transformarse para que la célula los pueda usar. Bueno, si usted estaba copiando y no le dio tiempo, ¿verdad? Ya sabe que el video está en YouTube. Usted va ahí, lo pausa, cabal en la diapositiva donde se quedó atrás y puede seguir copiando. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente que tiene relación todavía con esta parte. Entonces, entramos a la forma en que se van a trabajar estos, lo que ingresa a la célula. Bueno, de ese modo, entonces, las sustancias simples o lo que la célula ya puede utilizar como fuente de energía, pues se van a utilizar y a través de dos vías del metabolismo. Miren, pues, cuando hablamos de metabolismo, hablamos de todas las reacciones químicas que se dan adentro de nuestras células. Entonces, esas reacciones químicas funcionan de dos formas, por catabolismo o por anabolismo. Acá puede darse un poquito a confusión donde dice sustancias simples. Bueno, estamos hablando de proteínas, carbohidratos y ya no el resto de lo que venía en los alimentos. Entonces, esos carbohidratos, esas proteínas, el catabolismo las va a destruir, las va a romper sus enlaces de cada molécula para obtener energía en forma de ATP y moléculas más simples. Ahora, esto pues también lo podemos utilizar como material para construir moléculas mayores, o sea, moléculas más complejas. Vamos a sintetizar, a crear, a construir macromoléculas ya propias para el cuerpo humano. A ese proceso se le llama anabolismo y lo vemos aquí. En el anabolismo vamos a tener moléculas simples, por ejemplo, aminoácidos, que al reaccionar van a absorber, se gasta energía, se gasta ATP y obtenemos una molécula compleja. Si aquí son aminoácidos, llegamos a tener una proteína. Si aquí son monosacáridos, aquí llegamos a tener un carbohidrato complejo o un almidón, por ejemplo. Si aquí tenemos ácidos grasos, pues vamos a llegar a tener un lípido, algo más complejo. Entonces, estas son las dos formas en que se dan esas transformaciones dentro de las células, por catabolismo de moléculas complejas a moléculas simples y el cuerpo obtiene energía. O el anabolismo, que vamos de moléculas simples, gastamos energía y obtenemos una molécula compleja. Estas son las dos rutas del metabolismo, las dos formas en que trabaja. Ahora bien, ¿verdad? No todo lo que entra a la célula pues va a ser totalmente funcional. Lo que la célula no utiliza lo va a eliminar por oxocitosis. Entonces hay que tomar nota de hasta ahí, por favor. Lo que ya no le sirve a la célula pues lo tiene que eliminar. Y lo que sí le sirve pues lo trabaja por catabolismo o anabolismo, ya sea que la quiera destruir o lo quiera simplificar. Acá el proceso de oxocitosis pues va a ser cuando la célula siempre gasta, en la oxocitosis sí se gasta energía, lo que va a hacer es contrario a la endocitosis. Endocitosis es cuando algo entra a la célula y oxocitosis es cuando lo va a sacar. Entonces, a ver, recordemos esos dos conceptos. Acá estaba endocitosis, o sea, cuando ingresan las sustancias a la célula. Endocitosis, cuando ingresan las sustancias a la célula. Y lo contrario, la oxocitosis,
cuando salen las sustancias de la célula. Más que todo, la célula pues no va a sacar un aminoácido que le sirve bastante para hacer proteínas, no va a expulsar esa sustancia, no, eso no. Va a expulsar los desechos, lo que ya no le sirve, lo que se produjo como desecho de todo este metabolismo. Entonces va a expulsar, por ejemplo, el dióxido de carbono, o puede expulsar el exceso de agua o alguna molécula toxina o alguna molécula que le pueda hacer daño. Entonces la va a expulsar a través de la oxocitosis. Bueno, espero que vayamos bien hasta este punto. Ya sabe, cualquier duda, pues me escribe y yo con mucho gusto le respondo a través del chat donde ya sabemos que nos vamos a comunicar. O puede dejar también sus dudas escritas en el chat de Teams y a mí me queda registro de ese chat. Así en la próxima clase, antes de hacer nuestro parcial número 2, resuelvo las dudas que me dejen escritas para que lo tomen en cuenta. Entonces tenemos esas opciones. Bueno, ya hablamos de cómo se transforman las sustancias. Son dos formas, ¿verdad? El anabolismo y el catabolismo. Ahora bien, también hay otro proceso que realiza la célula para obtener energía. Ese proceso es la respiración celular. Yo sé que aquí se ve bastante texto, bastante información, pero la vamos a ver paso a paso para llegar a comprender y luego lo vamos a reforzar con la imagen que está en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar del proceso de la respiración celular. A ver, antes de entrar a esto, quiero que piense en cómo su cuerpo obtiene el oxígeno. A ver, ¿cómo ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo? Si usted está pensando en la respiración normal, ¿verdad? Cuando inhala y absorbe aire del ambiente, pues está en todo lo correcto. La ventilación pulmonar, que es cada vez que inhalamos y exhalamos, o sea, ingresa el aire por la nariz y lo expulsa por la nariz, trate de no respirar mucho por la boca, porque ahí no hay ningún filtro de polvo, bacterias, COVID, todo eso ingresa directamente. Entonces, respire por la nariz y si sale al exterior, siempre lleve su mascarilla. Entonces, estamos hablando de, bueno, la ventilación pulmonar es el proceso cuando ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa con ese oxígeno adentro? ¿Cómo es que se transforma en dióxido de carbono, que es lo que sacamos cuando exhalamos o sacamos el aire, ¿verdad? Entonces, obviamente, para pasar de ser oxígeno a dióxido de carbono, pues tuvo que pasar algo adentro del cuerpo. Ese cambio se da adentro de cada una de nuestras células. Entonces tenemos que por la respiración las células van a utilizar el oxígeno para poder liberar la energía almacenada en los alimentos. Para poder sacar ATP de los alimentos, nuestras células son de respiración aerobia, o sea que utilizan oxígeno. Anaerobio es que no utilicen oxígeno. Entonces, algunas bacterias pues fermentan la glucosa para obtener energía. En nuestro caso, nuestras células van a realizar el proceso de respiración celular, que es la metodología por la que obtienen ATP de la molécula de glucosa en presencia de oxígeno. Entonces necesitamos que haya oxígeno. Por eso se le llama respiración celular. No es que la célula vaya a respirar en sí, sino que como está en presencia de oxígeno, pues le pusieron respiración celular. Veamos entonces la glucosa, y esta es pregunta de examen ustedes. La glucosa es la principal sustancia utilizada como fuente de energía en la respiración celular. La glucosa es la molécula más simple que podemos degradar para obtener energía. Es la molécula ideal para esto. Entonces, la glucosa va a ser nuestra principal molécula o fuente de energía a nivel celular. Esta, o sea, la glucosa, junto con el oxígeno, se combinan dentro de las mitocondrias, estos organelos que ven por acá, y producen la oxidación. Oxidación significa que va
a perder electrones, se van a romper enlaces y eso libera energía. Entonces, vamos a obtener a través de esa oxidación, de esa reacción química dentro de la mitocondria, vamos a obtener moléculas orgánicas simples. Perdón, acá está el resultado. Vamos a formar dióxido de carbono y agua. Y finalmente la liberación de una parte de la energía química, que se va a guardar como ATP o adenosín trifosfato, como usted le quiera llamar. Bueno, la mayoría de energía se libera y es utilizada por la célula, pues para hacer sus funciones o lo que sea que la célula tenga que hacer. Y la que no se usa se queda almacenada en las mitocondrias. O sea, la mitocondria es como la central energética de la célula. Le da la energía y guarda también la que no se usa en ese momento. O sea que si después necesita una función, realizar una función la célula, pues obtiene esa energía de las mitocondrias porque allí se guardó. Entonces, esta energía, ¿verdad? Que se libera de la respiración celular, ese ATP que se libera, se puede usar en el transporte interno, o sea, algo que vaya a pasar adentro de la célula, o también para la entrada de sustancias al citoplasma, o sea, para la fagocitosis y la pinocitosis, ahí está el ATP listo para usarse y que puedan ingresar esas sustancias grandes y seguir trabajando la célula. También se usa para que hayan secreciones al medio, o sea, que la célula pueda expulsar algo por oxocitosis. Y también la reproducción del protoplasma, o sea, para poder tener al final el citoplasma. Entonces, para todo eso vamos a utilizar la energía que se produce de la respiración celular. Muy bien, a ver, vamos a aclarar este término, protoplasma. Protoplasma es el material viviente de la célula, es decir, todo el interior de la célula. O sea, incluyendo núcleo y citoplasma, o sea, todo lo que la célula es, como es materia viva, eso es protoplasma. Entonces, incluye el citoplasma, toda esta porción líquida y el núcleo. Todo eso es protoplasma. Entonces, para que eso se mantenga estable, pues es que se utiliza el ATP generado por la respiración celular que se da en cada una de las mitocondrias. Ahora, de este proceso van a surgir varios desechos, por ejemplo, el dióxido de carbono. Entonces, ahí es donde el oxígeno que usted inhaló se va a transformar en dióxido de carbono y bueno, eso ya se expulsa de la célula, la sangre lo recoge a través de las venas, la lleva al corazón, el corazón bombea esa sangre llena de dióxido de carbono hacia los pulmones y los pulmones son las que lo expulsan en cada exhalación que usted hace, ¿ya? Entonces, así pasa a ser de oxígeno a dióxido de carbono. Eso ocurre en cada una de sus células. También otro desecho o bueno, otro producto de la reacción celular, de la respiración celular, pues además del ATP que necesitamos, también se produce agua. El agua, pues, es buena, ¿verdad? No la expulsamos siempre y cuando la necesitemos. Entonces, el agua queda como parte de los componentes de la célula, a menos que haya un excedente, o sea, que haya agua de más. Si la célula no expulsa el agua, se podría hinchar y luego ya no podría realizar sus funciones. Entonces, siempre expulsamos el agua que está de más. Esta se va por el torrente sanguíneo, la filtran los riñones y se expulsa en forma de orina. Entonces, de esas dos formas expulsamos desechos, la orina y la respiración. Bueno, entonces, esto tal vez hay mucha información, cuesta verlo, o tal vez usted está copiando, hay mucho que copiar, hay mucho que escuchar. Como les dije, puede ver el video nuevamente, pausarlo y copiar lo que usted necesite para poder trabajar este tema. Todo lo que usted ve escrito aquí, pues lo vuelvo a explicar, pero a través de una ilustración en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a la siguiente.
El proceso de la respiración celular. Como fuente de energía vamos a tener a la glucosa. Adentro de la mitocondria de la célula, pues se va a dar la glucólisis, que es la destrucción de la molécula de glucosa, y eso ya pues libera ATP. Puede darse en el citoplasma de la célula. Cuando la glucosa se rompe, nos genera una molécula llamada piruvato. El piruvato, en presencia de oxígeno adentro de la mitocondria, pues nos va a producir más moléculas de ATP, dióxido de carbono y agua como residuos. Bueno, esta parte que ustedes ven aquí con la nicotín adenín dinucleótido, que es la NAD, y aquí está reducida porque ganó un átomo de hidrógeno, pues esta parte no la vamos a ver ahorita en cuarto. Esto es tema del metabolismo celular que vemos en biología de quinto. Entonces, no se preocupe por este asunto todavía. Entonces, la glucólisis en la membrana celular en presencia de oxígeno es la que nos brinda ATP, dióxido de carbono y agua. Cuando la célula es aerobia, o sea, realizamos respiración en presencia de oxígeno. Algunas bacterias son anaerobias, o sea, que no viven en ambientes con oxígeno. Ellas pues también realizan la glucólisis para obtener su energía, pero lo hacen a través de un proceso de fermentación. Este es un proceso totalmente diferente. Y de momento pues lo vamos a dejar ahí mencionado únicamente porque no nos interesa. Solamente la respiración celular con glucosa y oxígeno dentro de las mitocondrias de nuestras células. Esta es la parte que nos interesa. Bueno, miren, y como ahí sí que todos entendemos los temas de forma diferente, si le confunde mucho esta imagen, pues veamos la siguiente, es un poco más simple. Aquí está explicado en términos igual que la anterior, que era a través de bastante información. Acá está con esquemas y ahora veámoslo con una comparación más fácil de entender. Entonces, el mismo proceso de respiración celular, pero con un ejemplo más sencillo. A ver, tenemos un camión aquí lleno de materia orgánica, llámese glucosa. Este llega a la fábrica, a nuestra mitocondria, a la central energética. También tenemos un cargamento de oxígeno cada vez que respiramos. Entonces el oxígeno llega también a la fábrica. Se necesita oxígeno y materia orgánica para que esa fábrica pues nos produzca energía, que es lo que necesitamos para, pues yo qué sé, la función que quiera hacer la célula, reproducirse, crecer o para lo que esté diseñada. Este es el producto que más nos interesa, pero como este oxígeno pues ya se usó, nos va a producir un camión de desecho llamado dióxido de carbono, que también va a salir de la mitocondria y esto tiene que salir de la célula porque si se queda por ahí estancado es tóxico. Y luego el que se hace una parada es el camión del agua, el que va a salir de esta industria energética que es la mitocondria. El agua revisa si se necesita agua en la célula, entonces este camión pues les da un poquito de agua, lo necesario a lo que la célula pues requiera, y el resto entonces ya dice, ya bueno, ya todos tienen, sí, todos tienen agua, bueno, y sale de la célula. El excedente se expulsa. Entonces, si vemos este proceso acá con ya esquemas un poquito más relacionados a la célula, tenemos las moléculas de materia orgánica, glucosa, por ejemplo, el oxígeno, se da la reacción química dentro de la mitocondria y expulsamos energía y desecho, dióxido de carbono. Aquí se transformó de oxígeno, pasó a ser dióxido de carbono y la materia orgánica pasó a ser energía y agua. Entonces, esto es lo que ocurre durante el proceso de respiración celular, que es uno de los mecanismos que tienen las células para obtener energía, que siempre se va a guardar en la molécula de ATP. Bueno, hasta aquí llega el tema del día de hoy.
hasta aquí llega el contenido para el parcial número 2, que es el próximo día jueves. Entonces, repasa este tema, por favor. Cualquier duda me escribe antes del jueves, ¿verdad? No voy a preguntar del tema ya a medio parcial porque ahí ya no le puedo ayudar. Entonces, pregunte antes si algo no quedó claro. Entonces, lo último que nos queda es ver qué es lo que tiene que entregar por este curso, ¿verdad? Entonces, la tarea para la casa. Entonces, ¿qué se supone que usted ya tendría que llevar hecho? Pues prácticamente hasta este momento ya tendría que llevar una buena parte avanzada. Todas las actividades de reforzamiento que se indicaron en cada clase, todas y cada una de ellas, hoy no estoy dejando, o sea que ya no voy a dejar más actividades de reforzamiento. La última que hizo es la última que va a incluir a su PDF de actividades de reforzamiento. Luego, ¿se recuerdan cuando hablamos de homeostasis o homeostasis, verdad? Como le quiera decir, les dejé una investigación sobre los mecanismos del cuerpo humano para mantener la homeostasis. Tenía que describir e ilustrar cada uno. Quiero dejar claro aquí, por favor, yo creo que les había hablado de solo un membrete con sus datos, su investigación, al menos una conclusión de qué aprendió, y sí les voy a rogar que le agreguen una bibliografía. O sea, que me escriban de dónde sacó la información para este trabajo. No podemos solo tomar, no podemos solo tomar el trabajo de otra persona y entregarlo como nuestro. No, existen los derechos de autor. Si usted investigó en un libro, tiene que escribir en su bibliografía de qué libro fue, ¿verdad? El libro, el autor, la editorial, el año en que se publicó para su bibliografía. Si usted investigó en una página de internet, escribe el link, copia y pega el link de la página. Si encuentra quién fue el autor de la información, pues lo agrega. Sí tienen que ir sus datos, por favor, porque no podemos tomar el trabajo de otra persona y entregarlo como nuestro. Entonces hay que darle su reconocimiento a las personas que realizaron investigaciones y presentaron ese contenido. Entonces, por favor, incluye una bibliografía. Finalmente, el trabajo número 2 que va a entregar en fisiología es un glosario. Creo que este es trabajado en ambas clases, ¿verdad? Va a escribir un glosario de 50 palabras. Ya la palabra glosario pues nos indica que es en orden alfabético, pero por si las dudas mejor lo escribo. Entonces, 50 palabras en orden alfabético sobre la anatomía y la fisiología de la célula. Lo que hemos hablado tanto en anatomía como en fisiología y las funciones vitales. Puede incluir, si quiere, algo de homeostasis, lo que necesita para llegar a ese límite de 50 palabras. Acá no le estoy pidiendo ilustraciones, entonces es solo la definición de cada una. Si usted tiene ya estas 3 actividades y tiene las actividades de las otras clases, pues entréguelas todas juntas, por favor, en su correo, al correo que di en el chat de Teams, ¿verdad? Entonces, por favor, en un solo correo mande de una vez todas sus actividades de zona de las clases que recibe conmigo. Entonces, así vamos a trabajar esta primera unidad debido a los problemas que tuvimos con la plataforma. Esperemos que ya en la segunda unidad pues se puedan entregar directamente allí y ya usted vaya pues semana a semana entregando lo necesario, no así como ahorita que nos tocó pues juntar todas las actividades, pero esperemos que sea solo por la primera unidad. Entonces, por favor, jóvenes, avancen con esto. Ahorita si queda tiempo de clase, que es lo más seguro, por favor, póngase a trabajar en este glosario o en alguna actividad que le haga falta. Entonces, de mi parte, esto ha sido todo. Espero que haya podido comprender el tema y tomar nota para su parcial número 2. Y los dejo con el tiempo que queda ahorita trabajando algo que le haga falta de la zona. Si tiene completo la zona de tiene completas las actividades de zona de fisiología, pues puede adelantar de cualquier otro de los cursos que recibe conmigo. Entonces, no deje para mañana lo que puede hacer hoy
y tampoco deje para más tarde lo que puedan hacer ahorita. Entonces aprovechen el tiempo, trabajen las actividades de zona y así ya antes del 5 usted me entrega en ese correo pues todas sus actividades de zona de los cursos que lleva conmigo. Cualquier duda quedo a la orden para poder trabajar a través de, para que me puedan consultar a través de Geducar. Esto ha sido todo, entonces puede quedarse trabajando.